One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Yo antes que nada me voy a disculpar por todos los que hablan ruso, porque no es mi fuerte y seguro voy a pronunciar mal muchas cosas. La reseña de hoy va a estar tratando de uno de los grandes de la literatura rusa. Que universal casi, o mundial, porque esto de universal en realidad es medio una... Claro, es mundial. medio raro, no vamos a estar hablando de una reseña en autor de Marte, de Claro. Júpiter. Ayer salió el último libro del venusiano, no sé cuál. No, es de acá, es del mundo mundial. El mundo mundial, dijo Torrente, sí. Exactamente. La reseña de hoy es de Lev Nikolaevich Tolstoy, más conocido como León Tolstoy, más simple. Estamos hablando de un escritor ruso, uno de los imprescindibles si se habla de la literatura rusa, pensador social, moral y defensor de la no violencia. Es bastante importante. ¿De qué época estamos hablando de este señor? Estamos hablando del 1800, principios del 1800. Es uno de los más eminentes autores del realismo de todos los tiempos y tuvo gran influencia e impactó en personalidades como Gandhi y Martin Luther King. Grandes referentes de la paz y de la igualdad y de luchar por la justicia. Nació en una familia noble 9 de septiembre de 1828 en Yasnaya, Polonia, en una propiedad agrícola de su familia al sur de Moscú. Es hijo del conde Nikolai Ilich, terrateniente, y de María Nikolaevna. Soy un desastre. Está bien, ya lo habías advertido. Y a mí tampoco me saldría muy bien, así que... Son muchas vocales juntas. Que es princesa de Volkonskaya. Era, en su momento. A los 2 años de edad muere su padre. Y a los 9 fallece su madre, quedando huérfano. Y se tuvo que trasladar a Kazán, donde pasó a vivir con 2 tías paternas, en las que se crió en un ambiente religioso y bastante culto, en donde tuvo tutores franceses y alemanes. A los 16 años ingresó en la Universidad de Kazán, donde estudió lenguas, y más tarde en la de San Petersburgo, en donde se licenció en Derecho. Años más tarde, a la edad de 19 años, en 1847, insatisfecho, abandonó los estudios y debido a que se dice que nunca fue un gran estudiante, se dice que nunca hubiera acabado con éxito las carreras. Después de haber intentado mejorar las condiciones de vida de siervos que estaban en sus tierras, porque hay que hablar de que Tolstoy pertenecía a una familia aristocrática, se metió de lleno en esta vida de la alta sociedad moscovita, en donde carecía de toda convicción moral religiosa, era pura ociosidad, disoluto, resistía asombrosamente bebidas alcohólicas todo el tiempo, jugaba las cartas sin descanso y obtenía lo que se dice una envidiable facilidad a los favores de las mujeres. Mira vos, lo que es el poder, ¿no? Lo que es el poder. Pero más adelante, cambiando toda esta vida que en un momento tuvo, se prometería reformar a la misma alta sociedad de la que había formado parte en su tiempo. En el año 1851 se reunió con su hermano Nicolás el Cáucaso. Tras una breve permanencia en donde estaban parando con el ejército ruso, pudo observar la guerra entre Rusia y Turquía de la forma más cruda, más vívida y más realista, que es experimentarla, lo que sirvió para hacerse una buena idea del ambiente marcial del ejército zarista. En 1853 pidió su retiro y tras descansar una breve temporada
decidió consagrarse a escribir. Ahí empezó de lleno su tarea a experimentar en este mundo de las letras. Se interesó en la pedagogía y por eso viajó a Francia, Inglaterra, Suiza y Alemania, donde estudió los modernos revolucionarios métodos didácticos para escuelas. Luego, más adelante, gracias a eso, fundó una escuela para pobres, en donde él había nacido, en Jasnaya, Polonia. Debido a esto, la enseñanza de su institución era completamente gratuita. Los alumnos podían entrar y salir de la clase a su antojo y jamás, por ningún motivo, se castigaba. Era interesante, eso estamos hablando en mediados del 1800. Exactamente. Que tomen ese modelo de educación. Bastante interesante, uno de los reformistas de la pedagogía. La escuela estaba ubicada en una casa próxima a la que él habitaba y la base de la enseñanza era el Antiguo Testamento. Interesante. Después, en 1862, se casó con Sonia, la dejemos ahí, miembro de una familia culta de Moscú. Y esta chica de 18 años, que se dejó deslumbrar por este hombre de 34, tuvo una vivencia un poco rara, en el que, debido a una imprudente sinceridad, para decirlo de una forma, y para que conociese en verdad al antiguo Tolstoy, le entregó el diario de su juventud, donde explicaba con todo detalle sus escandalosos excesos y coqueteos. Después de leer esto, Sonia no dudó ni un momento y aceptó casarse con este hombre en un matrimonio que duraría 50 años y que traerían al mundo 13 hijos. Está bien, ahí podemos utilizar el clásico chiste que no había televisión y todas estas cosas. Había que pasar el tiempo. Claro. No había anticonceptivos, no se conocían esas. Está bien. Empezó a escribir mientras estaba en el ejército, como dijimos, cuando se encontró con su hermano. Y... Perdón, no habrá tenido esos 13 hijos por los planes, ¿no? Esperemos que no. No, creo que no estaba No, en esa época no. No, porque más de uno lo diría, ¿eh? Sí, es dicho común. Sí. Durante sus primeros años de casado fue cuando escribió uno de sus grandes éxitos, que obviamente alguno, no sé si lo habrá leído, pero por lo menos lo habrá escuchado nombrar, que es Guerra y Paz. Su obra maestra, donde restabló un retablo de la vida rusa durante las guerras de Napoleón. Un abultado manuscrito que fue pacientemente copiado 7 veces por su esposa a medida que el escritor lo corregía. Porque eso se decía que era muy minucioso, no le gustaba algo, había que corregir, tiraba todo. Y en ese momento no estaban las máquinas de escribir. A mano nomás. A mano con nomás. La pluma caligrafía, a practicar y listo. Esta obra había comenzado a publicarse por entregas en la revista del Mensajero Ruso entre 1864 y 1869. Fue una obra que le dio fama a Rusia en Europa, porque fue traducida enseguida a todas las lenguas cultas, si es que existen lenguas cultas, e influyó notablemente en la narrativa posterior de Tolstoy. Unos años después escribió su otra gran novela, Ana Karenina. Ana Karenina. Tantas veces llevaba al cine. Sí, por supuesto. Una novela de costumbres de la sociedad rusa, donde se relata una febril pasión adúltera y cuyo propósito moralizador no prevalece sobre su valor artístico. Sus obras han sido llevadas al cine. Ana Karenina hace unos años con la actriz de... Emily Blunt, creo que era. No, la de Piratas del Caribe. Keira Knightley. No, sí, Emily Blunt es otra desde época también, por eso me confundo. Sí, es cierto, Keira Knightley. Bastante bien, por lo menos lo que vi. Y uno de los retratos más fieles porque ahora se cuentan con más cosas y las producciones van de otra manera también. Sí, las producciones de ahora son impresionantes. Es un autor que vivió siempre escondido entre sus dos espacios que él denominaba como simbólicos, que era la gran ciudad y el campo. El primero representaba el goce, el derroche
y el esplendor de quienes querían sobresalir en sociedad. Y el campo, al que profesó gran amor, supuso el lugar del nacimiento de sus sueños literarios. Era donde él se expresaba como escritor, donde él se encontraba. Como dijimos antes, fue un gran defensor del Esperanto, lenguaje de ese momento, y un pacifista convencido, donde tuvo gran influencia gracias a eso a la resistencia no violenta de Gandhi, con el que mantenía fluida correspondencia. Se hablaban bastante seguido. Partidario de la no violencia y de la abolición de la propiedad, fue víctima de la contradicción entre su vida y sus convicciones morales. Estaba siempre en esa disyuntiva de no saber qué era mejor. Profundamente convencido de que la única salvación solo podría encontrarse en Dios, su misma fe le llevó a rechazar a las instituciones y creencias de la Iglesia rusa y las formas coercitivas del gobierno y de las autoridades religiosas. Con 82 años, atormentado por tantas y serias contradicciones que regían en su vida y por las disputas con su mujer, que no quería que se deshiciera de sus posesiones, se marchó en la madrugada del 10 de noviembre de 1910 con un pequeño baúl en donde se metió su ropa blanca, unos pocos libros y junto a su hija pequeña y su médico, a escondidas de todo el mundo en plena noche, tras explicar razones en una carta para su esposa diciendo que se iba. 3 días más tarde cayó enfermo de neumonía y el 20 de noviembre de 1910 fallece en una remota estación de ferrocarril. Una despedida bastante rara para todos. Sí, media solemne, media rara. Poética, sí. Hasta se diría. Y bueno, está más de decir que en la actualidad se lo considera uno de los escritores con más fuerza moral del siglo XIX. Muy bien, muchas gracias Sofía por esta reseña del señor Tolstoy y seguimos con más Restos Diurnos. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.